Hermanos, Dios les bendiga en esta hora. Quisiéramos saludarles de una manera muy especial a todos los hermanos y hermanas, aún los amigos, pero a todos los que nos estarán escuchando. En esta ocasión queremos saludarles esperando que esta pequeña meditación pueda quedarse en las mentes de cada uno y que lo podamos reflexionar a ver si lo que estamos haciendo está bien o no, porque en esta hora yo quisiera hablarles de las oraciones, va de la oración, de la manera en que nosotros hacemos las oraciones y sobre todo si nuestra oración va conforme a la voluntad del Señor. Ya que en la última ocasión que hablamos acerca de la oración, habíamos hablado acerca del Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro hay un parágrafo que nos dice, hágase tu voluntad, así como es en los cielos, que así también sea tu voluntad en la tierra, hablando, refiriéndonos al Padre Todopoderoso, quien es a quien que le estamos orando. Entonces, en esta hora quisiera meditar un poco sobre si nuestras oraciones van de acuerdo a la voluntad del Señor, porque nosotros podemos pedir muchas cosas. Es más, se nos dice que cualquier cosa que pidiéremos creyendo en Él, creyendo que Él sí lo puede hacer, que como que si ya el Señor lo hubiera contestado. Pero que hay que también recordar que todo tiene que estar bajo la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso. En esta hora quisiera traerles algunos ejemplos de oraciones que fueron pronunciadas en la Biblia. Vamos a utilizar la Biblia en esta hora y hablando de algunos ejemplos de oración que fueron mencionadas por varios personajes de la Biblia. Creo que tengo como unos 5 ejemplos en esta hora que vamos a ver rápidamente. Y que van a ver que sus oraciones no fueron contestadas por el Señor porque esas oraciones iban fuera de la voluntad del Señor, fuera de la voluntad del Señor. El primer ejemplo que les voy a mencionar es el de un rey que se llamaba Balac. En el libro de los Números, capítulo 22, se puede leer más exactamente en qué consistía esa petición, pero que en breves palabras era que cuando el pueblo de Israel iba a pasar por su camino, él tuvo temor del pueblo, y él sabía que este pueblo, desde que había salido de Egipto, el Señor, el Dios Todopoderoso, iba con ellos y los libraba de todos sus enemigos. Es más, si hay uno que se quería levantar en contra del pueblo, el Señor peleaba por ellos, porque esa era la promesa en Éxodo 14, si no me equivoco, y Jehová vuestro Dios peleará con vosotros. Entonces él sabía que este pueblo era un pueblo poderoso, un pueblo bendito, y la petición de él fuera que el pueblo fuera maldecido, y para eso fue llamar a un varón, que en algunos momentos en la escritura se le dice profeta, en otros se le dice falso profeta y también se le llama adivino, pero que este varón tenía algo que posiblemente muchos anhelarían hoy en día, y es que este varón llamado Balaam, cuando él decía que alguien era bendito, y cuando él maldecía a alguien, era maldito de igual manera. Entonces Balac, la petición de él fue que al llamar a Balaam, él quería que maldiciese al pueblo de Israel. Pero aquí vemos que esta oración fue contraria a la voluntad del Señor, porque el Señor ya había bendecido a este pueblo, ya que este pueblo es bendito desde los días del padre Abraham, porque se le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, es decir, que este pueblo era bendito. Entonces sería ilógico que Dios contestase esta petición. Y es más, cuando Balaam no pudo maldecir al pueblo, sino que él tuvo que bendecir a este pueblo que ya era bendito por nuestro Dios Todopoderoso. Y ahí Balaam pudo pronunciar una de las profecías más interesantes, diciendo que una estrella iba a salir de Jacob. Entonces ahí vemos cómo esta petición, que era de maldecir al pueblo, no fue contestada porque era fuera de la voluntad del Señor. Ahora bien, usted me podrá decir, es cierto que la oración estaba fuera de la voluntad del Señor. Me podrá decir, pero este varón era un pagano, era un rey pagano, que él no conocía la forma de acercarse a Dios. Y yo le voy a decir, usted tiene razón, es verdad, pero que en esta hora yo también quisiera hablarles de siervos que se dicen que eran siervos del Señor.
que eran gente que le servía al Señor y que a pesar de todo la oración, ellos pudieron pronunciar una oración siendo siervo del Señor y la oración no fue contestada. El primer ejemplo que les quiero hablar es el gran profeta Elías. Bueno, el segundo ejemplo, pero de los primeros de entre los siervos del Señor es el gran profeta Elías. Y es que ustedes saben que hubieron dos profetas que se destacan en el Antiguo Testamento. Primeramente el profeta Moisés y el segundo el profeta Elías. Pero ¿cuál fue la petición del profeta Elías? Primera de Reyes 19 nos habla como que había llegado como una depresión clínica en este gran varón de Dios que era el profeta Elías, y él le pidió al Señor que le quitase la vida. Posiblemente en el impulso, posiblemente de acuerdo a la situación que él estaba viviendo, él tuvo esta petición delante del Señor, de lo cual vemos que no era la voluntad del Señor. Ahora bien, Elías estaba pasando momentos difíciles. Él pensó que era el único siervo del Señor que había quedado y que todos los demás habían doblado rodilla antes de Baal. Pero el Señor le manda palabra de aliento diciendo que todavía le faltaba algunas tareas que hacer y que él iba a tener un privilegio que no muchos lo tuvieron, sino unos pocos lo tuvieron, es de no ver muerte en ese instante, sino que él fue arrebatado al cielo por medio de un torbellino de fuego. Entonces vemos que aquí el profeta Elías, aunque podemos decir que era el gran varón de Dios, él también pudo pedir algo que no era conforme a la voluntad del Señor, y por esa razón esa petición no fue contestada. Otro ejemplo que podemos ver es el ejemplo del profeta Jeremías, que vivió un poco más después, casi para llegar al exilio, en los últimos años antes del exilio del pueblo de Judá a Babilonia. El profeta Jeremías, él vivió. Y este varón, vemos que en Jeremías 14 podemos ver que él estaba como pidiendo al pueblo y de repente Jehová Dios mismo le dice: oh Jeremías, ya no pidas perdón por este pueblo, o mejor dicho, en Jeremías 14:11 dice: y no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ellos ayunen, yo no voy a oír su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, yo no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. ¿Y cuál era la razón? ¿Es que este pueblo era bendito? Sí, este pueblo es bendito. Vuelvo a repetirlo. Pero el problema es que este pueblo había dejado los caminos del Señor y se habían ido tras otros dioses, posiblemente hasta Baal o a uno de los otros dioses como los de los fenicios y todos aquellos dioses de las naciones alrededor del pueblo. Entonces llegó un momento en que el pueblo tenía la ley. Es más, la ley ya había sido dada. El pueblo tenía el privilegio de tener profetas en medio de ellos, de los cuales Jeremías era uno. Pero el problema es que el pueblo ya no quería escuchar las palabras por medio de los profetas, ya no quería escuchar la palabra del Señor. Y por esa razón Jehová Dios dice: llegará un tiempo en que ellos, cuando ayunen o cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, yo no voy a oír aquel ayuno, yo no voy a aceptar aquella ofrenda, porque sé que hoy ya no lo están haciendo con la misma intención, porque posiblemente lo que sucedía es que el pueblo lo hacía simplemente porque tenía que hacerse, pero que se había olvidado de cuál era el verdadero significado de esos sacrificios, ya que el pueblo de Israel tenía por lo menos unos 5 holocaustos que podían hacer. Esto lo hablaremos posiblemente en otra ocasión, analizando los versículos, los capítulos 1 al 5 del libro de Levítico. Pero que aquí vemos que por causa que el pueblo desobedeció, un pueblo que conoce muy bien al Señor desobedeció, Jehová le dijo a Jeremías que esa petición estaba fuera de la voluntad del Señor, porque el Señor dice: ya no ruegue a este pueblo por bien. Estos dos ejemplos lo hemos visto en el Antiguo Testamento, pero que quisiera concluir con dos otros ejemplos, que ya no eran profetas, sino que eran apóstoles, que ellos representan al Nuevo Testamento. Y en las dos ocasiones vemos a dos varones que la Biblia dice que eran apóstoles y que eran los hijos del trueno, Juan y Jacobo, que en otras partes también se le dice Santiago. Pero que un día ellos se acercaron a Jesús conforme al relato del Evangelio de Marcos capítulo 10
Y ellos pidieron con un motivo, posiblemente ellos venían con un motivo de vanagloria, posiblemente con una ambición un poco exagerada. Y dijeron, Maestro, queremos que nos conceda nuestra petición. Y él le pregunta, ¿qué quieres que os hagáis? Y ellos dijeron, concédenos que en tu gloria uno se pueda sentar a la derecha tuya y otro que se siente al lado izquierdo tuyo. Y Jesús le dijo, ustedes no saben lo que pedís. Y entonces, posiblemente, porque a la verdad esos lugares ya están destinados para gente bien en particular, pero que estos dos varones se quisieron adelantar a pedirles esos lugares y posiblemente había, como ya les dije, un motivo de vanagloria o de ambición un poco exagerada, porque le pidieron que cuando ellos vengan que esos dos estuviesen al lado suyo. Y entonces al ver la respuesta de Jesús, ustedes no saben lo que pedís, entonces vemos que esta oración estaba fuera de la voluntad del Señor. El otro ejemplo del Nuevo Testamento que quisiera nada más mencionar es con estos dos mismos varones, Juan y Santiago, Juan y Jacobo, que cuando ellos habían sido enviados a predicar a las almas, iban de ciudades en ciudades, y de acuerdo a Lucas capítulo 9, podemos ver que había en una ciudad, no me recuerdo si era Samaria, pero en la tierra de ahí donde vivían en Palestina, había una ciudad que no quiso recibirlos y ellos se regresaron bien enojados porque los habitantes de aquella ciudad no quisieron recibirlos. ¿Y cuál fue la petición de ellos? Ellos dijeron, Señor, haz que podamos, haz que descienda fuego del cielo, así como lo hizo Elías, para que pueda consumir a toda esta ciudad que no nos quisieron recibir. Y ahí viene la reprensión de parte del Señor diciendo, bueno, ustedes no saben de qué espíritu sois. Imagínense, en dos ocasiones vemos estos varones que eran los que estaban más cerca del Señor Jesús, porque habían cuatro apóstoles que estaban bien cerca, bueno, tres apóstoles que estaban bien cerca del Señor Jesús, y estos dos siempre son mencionados entre esos tres, el otro siendo el apóstol Pedro. Y en dos ocasiones vemos que estos varones, aunque iban con el Señor, ellos también pudieron pedir cosas que eran fuera de la voluntad del Señor. Porque aquí le dice, ustedes no saben de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para poder salvarlas. ¿Hay una razón por la cual pedimos oraciones fuera de la voluntad del Señor? Posiblemente el apóstol Santiago nos dice en Santiago 4:3, ustedes pedís y no recibís, porque pedís mal. Entonces, posiblemente en algunas ocasiones pensamos que estamos pidiendo bien delante del Señor, pero que posiblemente no estamos pidiendo bien, como lo dice Santiago. Aquí nos dice Santiago, una de las cosas que pedimos mal es porque queremos gastar en nuestro propio deleite. Entonces, podemos analizar, estos fueron algunos ejemplos de los cuales he mencionado, sobre los cuales las oraciones ellos pudieron ser muy buenos siervos del Señor, como lo fueron Elías, Jeremías y estos dos apóstoles, Jacobo y Juan, pero que también vemos que ellos, a pesar de conocer al Señor, al igual que nosotros también lo conocemos porque los hemos aceptado y vamos posiblemente ya un buen tiempo caminando en este camino, pero que ellos también se les salieron algunas oraciones que no eran de la voluntad del Señor. Entonces, por eso, cuando pidámosles, cuando vengamos de rodillas delante del Señor pidiéndole algo, es cierto que tenemos la promesa que Él es un Padre que nos escucha, pero que tratemos mayoritariamente de poder orar conforme a la voluntad del Señor. Que el Señor les continúe bendiciendo.